Soy ingeniero, soy esposo, padre y maestro, ¿no? No necesariamente en ese orden, pero generalmente. Mi desarrollo personal y académico, yo nací en julio de 1968 y cursé toda mi educación básica en escuela, en instituciones y hasta la maestría en instituciones públicas en México, en la Ciudad de México más particularmente. Tengo 2 grados de maestría, una maestría en optimización financiera y una maestría en planeación. En cuanto a mi vida personal, pues soy una persona que contrajo matrimonio en 2006 y he sido padre en 2 ocasiones, en junio de 2009 y abril de 2012. Y en cuanto a mi desarrollo profesional, empezó hace ya casi 20 años, primero en estudios de tiempos y movimientos en una empresa que se dedica a la fabricación de hilos, que se llama Hilos Timón, Quads, acá en la Ciudad de México. Posteriormente pasé al área de dirección de proyectos, control de cambios en una empresa farmacéutica que también está en la Ciudad de México, que es Merck Sharp and Dohme. Y de ahí, estando en la licenciatura, en la maestría, perdón, como consultor en el área de posgrado de la Facultad de Ingeniería, fue que conocí yo por primera vez lo que era simulación. De ahí me fui a Grupo Electra, estuve en Grupo Electra ejerciendo mi profesión, que es ingeniería industrial, y mis maestrías del año 2005 al año 2012. Y en el año 2012 tengo la oportunidad de volver a regresar a la universidad como profesor de tiempo completo en esta ocasión, primero en el área de estadística e investigación de operaciones, del año 2012 al 2017. Posteriormente impulsamos la creación del área de gestión de la cadena o dirección de la cadena de suministro del año 2018 a la fecha. Y el año pasado obtuve mi doctorado en alta dirección por el Centro de Posgrado del Estado de México. Ese es un poco quién soy yo. Ya entrando en materia, y creo que es sumamente importante comenzar a ver esta línea temporal. En el año 2010, antes del año 2019, como todos lo sabemos, estábamos en un ambiente que el MIT denominó en el año 2011 en una de sus publicaciones un ambiente VUCA. Y VUCA significa, es el acrónimo de las palabras en inglés volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Y este ambiente VUCA lo que obligó a, a todos en este mundo fue evolucionar, evidentemente, o poniéndole una sílaba más, a revolucionar la forma en la que estaban haciendo las cosas. Esto da pie a la denominada Cuarta Revolución Industrial, Fourth Industrial Revolution, que propiamente comienza el concepto en el año 2011, también 2013 en Alemania, y que en la feria de Hannover, una feria tecnológica en Hannover, en Alemania, y que en el año 2016 el World Economic Forum le dedica justamente ese año, la temática del World Economic Forum en el año 2016 fue justamente la cuarta revolución industrial. Todo iba bajo este aspecto. En el año 2019, un virus en China, ¿no? Uno puede pensar algo tan lejano como China, pues cambia radicalmente nuestra forma de vivir. Yo creo que para algunas cosas, pues aceleró procesos como esta parte de virtualización, ¿no? De poder estar conectado yo a miles de kilómetros de distancia y estar con ustedes eh, y poder transmitir lo que estamos haciendo acá en México. Eso es positivo, pero pues ha habido cuestiones muy negativas con respecto a esta pandemia. Y entonces en este año, el mismo World Economic Forum
menciona que lo que hay que hacer actualmente es volver a restablecer todos los sistemas que hay en este mundo, ¿no? Bajo ese concepto, creo que es importante que empecemos a comenzar a conceptualizar y entender cuál va a ser nuestra realidad, o ya es nuestra realidad después de estar en esta pandemia. Todavía no salimos al 100, pero estamos ya más cerca del fin que al principio, ¿no? Entonces World Economic Forum, voy a compartir el audio y vamos a ver este video. Es un video muy pequeño para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está proponiendo el World Economic Forum. Me dicen, por favor, si se escucha el audio, por favor. Ya sea por el chat o una persona de ustedes que me diga si se escucha. No, no lo escuchamos. No lo escuchan, denme un minutito. A ver. Eh, Compartir sonido. Estéreo. A ver si ahí. Ahí, ¿escucha? Ok, afirmativo. Ok, pues un poquito, este es como que el antecedente que yo quería dar de lo que estamos haciendo acá. Eh, por otro lado, IBM también hizo en febrero de este año una entrevista a 3.000 directores generales de diferentes empresas y mencionaba tres grandes conceptos y que tenemos que tener en mente después en un escenario post-COVID. Uno de ellos es la tecnología que de por sí ya venía revolucionando el mundo. La segunda es los recursos humanos, ¿no? Cómo la tecnología tiene que ser impulsada, empleada, utilizada por los recursos humanos y cómo esta puede ayudar a mejorar nuestra forma de vida. Y la tercera es reconocer, y que lo han reconocido ya, lo reconocían los entrevistados, las diferentes organizaciones, que para poder salir de esto ya no basta, por muy grande que seas, así te llames, como ustedes quieran llamar, la empresa de primer mundo ustedes quieran nombrar. Podemos nombrar a Amazon, podemos nombrar a Mercado Libre, podemos nombrar a eh, General Motors, Volkswagen. No importa el tamaño de la empresa, para que esto podamos salir de esto, necesitamos hacerlo en conjunto. Y no lo digo yo, lo dicen 3.000 directores generales de diferentes empresas en esta encuesta que les digo
de IBM, que hizo IBM junto con el MIT. Vamos a ver el concepto de Lean Six Sigma. Y este concepto de Lean Six Sigma, este concepto de que todo es perfectible y mejorable, es un concepto desde mi punto de vista que tiene que ver al 100% con el quehacer diario de un ingeniero industrial. Particularmente creo que la ingeniería, pero ingeniería industrial nos especializamos en esto. Y aquí menciona que la mejora continua es parte del ser humano, la hemos aplicado a lo largo de toda la humanidad, sin embargo tenemos que aplicarla de manera ética, sin afectar a nuestro medio ambiente ni las condiciones de vida de las personas. Y de hecho, esta mejora continua cobra más relevancia porque pues, cada vez somos más personas en este planeta y evidentemente el mejor uso, el uso más eficiente de los recursos, que es un poquito el concepto de eliminar desperdicios por parte de Lean Manufacturing o manufactura es venta, pues es lo que nos está moviendo, ¿no? Algunas de las metodologías que pueden servir dentro de este concepto de mejora continua es la analítica de negocios, que al ratito la vamos a retomar un poco, el design thinking, ¿no? Que es una metodología de diseño, que es como que muy novedosa, es de lo más nuevo en cuanto a diseño. Lean Six Sigma, que ya lo sabíamos, ahorita vamos a mencionarla de manera más específica. Dirección de proyectos o administración de proyectos, yo diría dirección de proyectos. Y bueno, esta parte de Lean Startup, que es la creación ágil de negocios, unidades de negocio, ¿no? Estas son parte de las metodologías que nutren el portafolio de mejora continua. Dicho sea de paso, entonces, lo que vamos a ahondar ahora nosotros un poco es la metodología Lean Six Sigma, que es una metodología que sirve para mejorar procesos con enfoque en cubrir e incluso superar las expectativas de los clientes. Este enfoque al cliente no es exclusivo de Lean Six Sigma. Creo que un poco conceptos como cadena de suministro, logística, también tienen dentro de su definición el cubrir y superar las expectativas de los clientes, pero la gran diferencia con respecto a lo mejor esos conceptos es que Lean Six Sigma se concentra específicamente en la documentación, análisis y mejora de procesos. Y la idea es disminuir la variación de dichos procesos. Un poco lo que debes de hacer cuando utilizas Lean Six Sigma y es algo que debe de estar súper claro, es involucrar, aquí dice al personal adecuado, en cierta literatura le nombran en inglés stakeholder, yo por mi parte les llamo dueños de los procesos, tienes que involucrar a los dueños de los procesos. Y esto empieza con una etapa de definir justamente el proceso, la problemática, oportunidad que se pueda presentar, medir de alguna forma el desempeño del proceso o el sistema, si lo quieren ver así, de que estamos hablando, analizar el comportamiento de dicho sistema, mejorar en la medida posible las actividades que involucran o los pasos que incluyen los procesos que estamos analizando y finalmente pues una etapa de controlar en donde comienza el círculo nuevamente, ¿no? Este es el ciclo. Un poco las herramientas que utiliza Lean Six Sigma, que son herramientas interesantes porque son tomadas de varias técnicas que fueron también usadas anteriormente a esta metodología, es el muestreo, ¿no? La parte estadística está presente, el principio de Pareto, ¿no? La regla del 80-20, los defectos por millón de oportunidades y el diagrama de valor. Estos son de los que yo personalmente he usado en proyectos y creo que son importantes. ¿Qué es esta parte del nivel sigma o defectos por millón de oportunidades? Un nivel Six Sigma implica que por cada millón de oportunidades
o de eventos, solamente haya 3.4 defectos en esos eventos. Es decir, por cada millón de piezas o servicios que tú ofertes como unidad económica, como empresa, como organización, únicamente tendrás 3.4 defectos. Todos los demás serán o productos o servicios exitosos sin ningún tema ni conflicto por parte de los clientes. Volviendo a mencionar a los clientes. Cuando hablamos del Lean Six Sigma, de repente uno tiende a conceptualizar que Lean Six Sigma sirve solo para manufactura. Y dicho sea de paso, por ahí un economista francés de la década de los 50 del siglo pasado, que se llama Raymond Barre, decía que en economías que en desarrollo, como puede ser la mexicana, hay un desarrollo mayor del sector terciario. Entonces, pues evidentemente y probablemente, no sé cómo esté la composición del Producto Interno Bruto en Ecuador, pero pues evidentemente, por ejemplo, aquí en México, pues lo que más aporta el Producto Interno Bruto es el sector terciario, el sector servicios. Entonces, ¿se puede utilizar Lean Six Sigma para servicios? Sí, es más, les digo, seguramente se usa más únicamente por una cuestión de composición de las unidades económicas de este país, México, pues se usa más. Hay algo que está surgiendo de manera exponencial, en particular en aquellas economías en las que la pirámide poblacional comienza a ser más, el promedio de edad es mayor. Estoy hablando de Europa y Estados Unidos particularmente, el Lean Health, la aplicación de Lean Six Sigma a todo lo que es el tema de salud, ¿no? Cuidados de la salud, etcétera, healthcare, ¿no? En algunos gobiernos están empezando a utilizar Lean Government, ¿no? Que es para la parte de eficientar todo lo que es la administración pública. En construcción tenemos Lean Construction. Y finalmente, pues, se puede utilizar esta metodología Lean Six Sigma pues, para la vida, ¿no? Pero en particular es importante saber esto. Ya que les di un panorama de lo que es Lean Six Sigma, me gustaría platicar de lo que es simulación. Recordemos que esta conferencia, esta plática, esta ponencia se llama Simulación para Lean Six Sigma o Simulation for Lean Six Sigma. Hablemos nuevamente de la cuarta revolución industrial. En un documento del año 2016, la consultora Boston Consulting Group mencionó como 9 pilares tecnológicos de esta cuarta revolución industrial lo que es la ciberseguridad, la realidad aumentada, un punto que vamos a retomar al ratito que es Big Data y Analytics, los robots autónomos, la manufactura aditiva, la simulación de sistemas, la integración de los sistemas, tanto horizontal como vertical, el cómputo en la nube y el Internet de las cosas, ¿no? Vamos a hablar particularmente de simulación, pero para hablar de simulación tengo que hablar necesariamente de un concepto que también está en ascenso y que cada vez más personas mencionan y que es un concepto que incluso creo que está en construcción porque todavía no hay un consenso a nivel mundial de cómo se debe de manejar, pero bueno, les traigo el enfoque, esta imagen que les muestro es del autor Sharda, ¿no? Es un autor que está metido en esta parte de la analítica, de business intelligence, particularmente inteligencia de negocios, y que tiene un libro que se llama Business Intelligence, a Managerial Perspective, y me gusta por la parte de que aunque no es tan técnico, me refiero a que no se mete a profundidad a cada uno de estos subsistemas, sí te da un panorama general de cómo se puede utilizar la inteligencia analítica de negocios
o la inteligencia de negocios para la toma de decisiones. En la analítica yo se lo agregué. Entonces, lo primero que tenemos que considerar y tener sumamente claro es que tenemos diferentes fuentes de datos. Y en este mundo digitalizado, ¿no? La cantidad de datos que se generan son enormes, ¿no? Cada año se generan más datos y los últimos 10 años han generado más datos que toda la historia del mundo, por, a lo mejor hasta en menos tiempo, ¿no? Y estas fuentes de datos se han diversificado gracias a los sistemas de cómputo. Por ejemplo, estamos mencionando ahí las siglas de ERP, que es Enterprise Resources Planning, la planeación de recursos empresariales. A todos les sonará más que como ERP por las marcas, ¿no? Que hay marcas comerciales que dominan el mercado. El EDI, que es el Exchange Data Interface, que no es más que el intercambio electrónico de datos entre diferentes empresas y que ayuda a la integración horizontal dentro de la cadena de suministro, lo que es el comercio electrónico y las redes sociales, ¿no? Estos datos a su vez se pueden categorizar en datos estructurados y no estructurados, y eso ya es otro mundo, ¿no? Incluso podríamos dar una conferencia de eso. Pero estos datos tienen que ser almacenados para su posterior consulta, y esto hace que se construya algo que se conoce como subsistema de almacén de datos o data warehouse. Y esto lo hace personal técnico, en donde se construyen almacenes de datos, en donde se organizan, resumen y estandarizan esos datos y se ponen en un almacén de datos. Posteriormente viene este subsistema de analítica de negocios, que a mí en lo particular es en el que más involucrado estoy, junto con la parte de gerencial, pero mucho en esta parte de analítica, en donde los usuarios de negocio y los dueños de los procesos, y vuelvo a mencionar, los dueños de los procesos, lo que hacen es acceder a los datos a través del almacén de datos para generar tres tipos de analíticas, que son las que regularmente se están manejando actualmente, que es la analítica descriptiva, que sirve para poder capturar los datos, limpiar los datos y ponerlos, por ejemplo, en alguna gráfica o alguna tabla que nos permita conceptualizar el desempeño del sistema. Es la analítica descriptiva. La analítica predictiva, que tiene que ver con la proyección de las variables o indicadores de desempeño, las variables de decisión, las variables de entrada y las variables de desempeño, las variables de respuesta o indicadores de desempeño hacia un futuro. Y la analítica prescriptiva, que tiene mucho que ver con lo que anteriormente se conocía o se conoce, de hecho, como investigación de operaciones, y tiene que ver con el modelado. Es aquí en la analítica prescriptiva que reside la metodología de simulación o las metodologías de simulación. Finalmente, estos resultados de este análisis de datos y generación de información y conocimiento tiene que ser utilizado en el subsistema de modelo de negocios y estrategia por directores y gerentes a través de gestión de procesos de la organización. Y el último subsistema es un subsistema que generalmente es con el que más se vincula la inteligencia de negocios, creo que de manera errónea, que es todo lo que son tableros y reportes de indicadores, ¿no? Evidentemente, para tener un tablero y un indicador un tablero de indicadores, un dashboard, como ustedes lo quieran conceptualizar, un tablero de control, y eso puede ser en línea, portal, o etcétera. Para hacer ese tablero, primero debiste haber obtenido los datos, almacenados esos datos, trabajar esos datos junto con la conceptualización de dónde provienen esos datos y para qué los voy a utilizar en la toma de decisiones. Si no, el tablero pierde cualquier relevancia, ¿no? Aquí un poquito ahondamos en esta parte, qué es lo que resuelve la parte analítica descriptiva, qué pasó y qué está pasando. Tenemos almacenes de datos, reporte de negocio, tablero de indicadores, y los resultados es que identificamos problemas y oportunidades de negocio o organización bien definidos. La analítica predictiva nos va a ayudar a definir qué es lo que va a suceder, qué va a pasar. Entra lo que es minería de datos y textos, la parte de forecasting, pronósticos, Deep Learning, Machine Learning, aprendizaje automático, que es el Machine Learning, o aprendizaje
profundo, Deep Learning, y con esto tenemos proyecciones precisas de eventos y resultados futuros. Y por último, tenemos la analítica prescriptiva, que es donde entra simulación, que nos dice qué tengo que hacer y por qué debería hacerlo. Es donde obtenemos modelos de optimización, tenemos modelos de simulación, tenemos modelado de decisiones, análisis de decisiones, sistemas expertos, y nos ayudan a mejorar las decisiones y acciones posibles para el negocio o organización. Dicho sea de paso, entonces la simulación dentro de lo que es la analítica prescriptiva es la imitación de un sistema dinámico usando un modelo computacional para evaluar y mejorar el desempeño del sistema. La metodología que estamos viendo aquí para hacer simulación es una metodología que realmente yo, estas etapas son las que yo he usado a lo largo de mi vida profesional en todos los proyectos que he hecho de simulación, y que está basada en una metodología propuesta por los autores Harold Gosha Bowden en un libro que se llama Simulation Using ProModel, en la segunda edición, es la que leí, hay una edición posterior, y que menciona 3 etapas. Una etapa de planeación en donde vamos a seleccionar la técnica de simulación para hacer el análisis del sistema o proceso, identificación del personal que elaborará el modelo de simulación, seleccionar el programa especializado o el lenguaje en el que se realizará el modelo de simulación, para posteriormente ya empezar a hacer el proyecto. Y cuando empezamos a hacer el proyecto, lo primero que hay que hacer es definir el objetivo, el alcance y requerimientos del proyecto, recolectar, organizar y analizar los datos, construir el modelo, verificar y validar el modelo y conducir el número de experimentos que tú gustes para obtener esta parte de qué tiene que hacer la organización en el sistema o proceso que se esté analizando. Finalmente, y es algo importante, hay que presentar esos resultados a una dirección o una gerencia después de su análisis. Entonces, eso es importantísimo. Y cuando hablamos de recolección, organización, análisis de datos, eh, para hacer un modelo de simulación necesitamos recolectar datos. En esta era digital, a mí me ha tocado desde hace 17, 18, 16 años que estoy en esto, ver cómo pasamos de que era complicado y que tenías que hacer un muestreo y que tenías que dedicar una cierta cantidad de recursos humanos y tiempo a la recolección de datos de sistemas que querías simular, porque esos datos no estaban disponibles, a cada vez más, con mayor frecuencia, cuando hago proyectos, lo que tengo que hacer es sentarme con la gente de tecnologías de la información, ver qué parte del proceso está digitalizado y si los datos que requiero para hacer el modelo de simulación ya están en una base de datos. He tenido esa transición a lo largo de mi vida profesional y ha sido a veces sencillo. Hay veces que yo digo, uy, prefiero yo recolectar los datos. Hay veces que digo, bueno, pues, están estos y con esto hay que trabajarlo. Se analizan, se organizan y se seleccionan se organizan los datos y se convierte en una información que posteriormente se ingresa a un modelo de simulación, y ese modelo de simulación te va a generar conocimiento. Y ese conocimiento, junto con la experiencia de los dueños de los procesos, tiende a convertirse en sabiduría. Entonces, eso es importante. Vivimos en la era de grandes volúmenes de datos. En el año 2020, el año pasado, esto es lo que pasaba en un minuto en Internet, ¿no? Se generaban 41.666.667 mensajes de WhatsApp. Había 208.333 personas o participantes en juntas en Zoom. En fin, son 500 horas de YouTube estaban siendo reproducidas. No sé, alrededor de 1 millón de consumidores estaban gastando dinero en ventas en línea. Amazon estaba mandando 6.659 paquetes por minuto el año pasado. En fin, todo esto que estoy mencionándoles son datos que finalmente van a dar a un repositorio. Y eso es lo que es el Big Data.
o los grandes volúmenes de datos. ¿Qué se hacía o qué se hace en un modelo de simulación? Pues se recolectan los datos, se utiliza la estadística descriptiva, se hacen histogramas de frecuencias, se hacen pruebas de independencia, particularmente yo uso G cuadrada, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, pero también está esta parte de las pruebas, una prueba bayesiana, o puede ser algún otro tipo de prueba un poquito más a gusto de la persona que esté modelando. Yo utilizo en particular esas tres. Se me hacen las dos suficientemente robustas como para tomar decisiones. Y también tenemos las pruebas de bondad de ajuste que nos permiten identificar si ese conjunto de datos puede ser representado por una función de distribución teórica, como puede ser, y lo podemos ver aquí en la presentación, una log logistic, o sea, el conjunto de datos que se ingresó se puede ser representado por una función log logistic, una log logistic, bueno, log logistic E exponencial, log logistic normal o una log normal, ¿no? Y eso se tiene que hacer pues, con cualquier conjunto de datos numéricos que quiera uno ingresar a los modelos de simulación. El modelado es algo bien importante y considero hasta cierto punto sencillo si la persona que va a hacer el modelo ha estado involucrado desde la conceptualización del sistema o proceso hasta la recolección de los datos numéricos. Si esa persona ha estado involucrado desde la fase incluso de definición del objetivo del proyecto de simulación, el hacer el modelo resulta ser algo muchísimo más sencillo que nada más agarres a un modelador y le estés intentando explicar lo que se tiene que hacer. Entonces, los datos cualitativos permiten la construcción conceptual del sistema, es donde elaboras diagramas de flujo, mapeas procesos, documentas procesos, que es el paso previo al modelado, y sin embargo estos deben de ser completados con datos cuantitativos que permitan poder ejecutar el modelo. Esto es un poquito la parte de modelado. Les voy a hablar de un caso de estudio que nosotros trabajamos. Empezamos en el año 2017 en una empresa de bebidas carbonatadas en México. Simulamos uno de sus centros de distribución porque tenían pues, una cierta problemática que ahorita voy a mencionar. ¿Qué es lo que hicimos? Un compañero, un colega de la universidad, el maestro Pablo Luis Mendoza Medina, que parece que mañana va a estar con ustedes, y un servidor. Bueno, Pablo, eres experto en Lean Six Sigma, yo soy experto en simulación. Y el primer proyecto que hicimos, que fue en el año 2017, utilizamos únicamente la metodología de simulación para analizar el sistema en cuestión, que era un centro de distribución. Y usamos la metodología que ya previamente les mencioné. Tuvimos buenos resultados. La empresa en particular nos comentó por ahí que veían 2 o 3 áreas de mejora dentro de la forma en que estábamos construyendo el modelo. Una de ellas particularmente era el tema de, ellos nos dieron un listado de procesos que queríamos que modeláramos dentro del sistema centro de distribución, porque querían medir el factor de utilización de sus recursos humanos de su centro de distribución. Desafortunadamente, no nos pasaron todos los procesos que se hacen o que se hacían o se hacen en sus centros de distribución. El resultado fue que había figuras como chofer de patio que salían con un factor de utilización muy bajo, y eso fue lo primero que identificó el director de operaciones de esta empresa, y nos preguntó, y les dije, bueno, lo que pasa es que nosotros modelamos los procesos
que ustedes nos dijeron. Y entonces, para esta segunda etapa en la que inicialmente querían que modeláramos 60 almacenes, perdón, 60 almacenes, y posteriormente pues fuimos reduciendo el alcance y terminamos modelando después 3 almacenes. eh, Les comentamos, tanto al maestro Pablo como un servidor, que sería ideal involucrar el enfoque del Lean Six Sigma para hacer el análisis del centro de distribución. Después de una serie de intercambio de ideas entre nosotros como académicos y consultores y los directivos de esta empresa, se aceptó el proyecto, y empezamos a hacer o construimos algo que se conoce como multimetodología, Simulation plus Lean Six Sigma o simulación para Lean Six Sigma. Fue un proceso no sencillo, en particular porque son dos metodologías que, si bien se complementan de forma muy correcta, siempre uno como experto busca decir, no, es que creo que es mejor esta parte de esta metodología que la que estás llevando tú, pero al final pues llegamos a un consenso y obtuvimos esta metodología que están viendo ustedes en pantalla. La primera etapa es una definición del objetivo, alcance y requerimientos, y lo que se hace son reuniones para la delimitación de objetivo, alcance y requerimientos. Después tenemos una etapa 2, que es recolección de análisis de información, en este caso del centro de distribución, pero se puede hacer con cualquier sistema o con cualquier proceso. En particular, los pasos de esta etapa o las actividades es, la primera parte es algo que es muy del Lean Six Sigma, que se conoce como Gemba Walk, que es la observación y mapeo del proceso, y el maestro Pablo en particular le denomina caminar el proceso. Después tenemos la caracterización de actividades del centro de distribución, ¿no? Después hicimos un muestreo aleatorio de actividades y representativo, y aquí fue muy interesante porque en esta parte simulación tiene por un lado una forma de hacerlo, la metodología de simulación, y hay diagrama de valor, tiene otra forma, en particular con respecto a la determinación del tamaño de la muestra, y es muchísimo más robusto, y debo de confesarlo tal cual, la toma de muestra para Lean Six Sigma. Entonces, al final, pues nos vimos con la forma de trabajo de Lean Six Sigma, empezamos a categorizar las actividades que agregan y no agregan valor. Esa parte le hizo el maestro Pablo, porque es de Lean Six Sigma. Yo estuve involucrado junto con el modelador, pero bueno, en realidad el experto quien llevó esa parte fue el maestro Pablo. Se elaboraron diagramas de valor con base a cómo está actualmente el sistema, y se hicieron hallazgos y mejora de procesos. Esta parte en particular, casi toda involucra a la metodología Lean Six Sigma, pero casi en paralelo se tiene que ir construyendo el modelo de cómo está el sistema actualmente. Y algo que es muy importante y muy interesante después de haber ejecutado al menos en unos 5 proyectos esta metodología, es que obtienes hallazgos que no necesariamente, al momento de modelar, que no necesariamente se vuelven visibles durante el Gemba Walk, por ejemplo. Después haces la validación del modelo, y ya que tienes el modelo que tú ya identificaste que sí está representando la forma de trabajo del sistema actual o proceso actual, empiezas a las mejoras que salen de Six Sigma, ponerlas en un modelo que es un modelo 2B. Y una vez que analizas ese modelo 2B, puede ser que te surjan más ideas y empiezas a generar diferentes escenarios mediante modelos. Al final se obtienen resultados, y los resultados tienen que ser presentados junto con los hallazgos de Six Sigma, o así lo hemos hecho, junto con los hallazgos de simulación,
y se potencia mucho la toma de decisiones. Esto es lo que hicimos, lo que hemos estado haciendo, y todo parte de, acá hay un grupo de trabajo muy fuerte en la Facultad de Ingeniería, en Ingeniería Mecánica, eh, en el que está, entre muchos otros doctores, está el doctor Alejandro Ramírez Reivik, en donde lo que se hace es, se empieza a investigar una herramienta, pues propiamente ahorita estamos hablando de Lean Six Sigma y simulación. Esta etapa de investigación se hace revisión de estudios locales, revisión de estudios internacionales, se contacta con expertos internacionales, se hace validación del alcance de algún programa piloto con los aliados, pues, de la unidad de investigación, y después se tiene acercamiento al sector privado o público. Por ejemplo, ayer estuvimos con una dependencia federal en donde queremos aplicar otra vez este enfoque, y esperemos que sí se pueda, y se hace un desarrollo tecnológico y al final se tiene que explotar, ya sea en un programa piloto o en varios programas pilotos en diferentes organizaciones, unidades económicas, ¿no? También este enfoque, debo decirlo, debo mencionar al doctor Wilson Adarme Jaimes, que él está en la Universidad Nacional de Colombia, que también tienen un enfoque muy similar en su grupo de investigación que se llama CEPRO, que es Sociedad, Economía y Productividad. Entonces, poquito para que se den una idea de cómo todo el tiempo que nos costó desarrollar esta metodología. Empezamos en el año 2014 con un proyecto de investigación y mejora de la enseñanza, un proyecto PAPIME, que se financia a través de recursos públicos acá en México, recursos propiamente de la universidad, en donde empezamos a hacer un modelo de simulación de almacenes para la enseñanza de diseño de operación de almacenes, algo totalmente académico, en donde lo que usamos fue hacer una revisión sistemática de literatura, se adquirieron licencias de un software en particular, se hicieron notas y diseño de operación de centros de distribución, un manual de un programa especializado que fue el que se adquirió de simulación de eventos discretos, Discrete Event Simulation, y se hizo un modelo tipo del CEDIS. Eso fue en el año 2014, y como que estuvimos trabajando en diferentes cosas, y en el año 2017 se presentó esta empresa, y de julio a octubre de ese año se hizo la simulación del primer centro de distribución. Como les dije, se utilizó la metodología de Havel, Ghosh and Bowden, y los resultados que se observaron fue que había una falta de apego a procesos documentados, se obtuvo experiencia con respecto al modelo de procesos reales dentro de un centro de distribución, y se hicieron visibles una serie de problemas que no tenían identificadas los objetivos. Posteriormente, en el año 2018 y 2019, se hizo la simulación de operaciones de 3 centros de distribución. Se hizo una combinación de una metodología, se planteó una metodología que nosotros le denominamos Simulation for Lean Six Sigma, y de ahí pues tuvimos esta parte de se generó una multimetodología, se tuvo experiencia en modelado de diferentes tipos de centros de distribución, y se obtuvieron recursos humanos especializados contratados posteriormente por la empresa. Todas las personas que participaron con nosotros en dicho modelo, que fueron estudiantes de licenciatura, terminaron siendo contratados por la empresa para replicar esos proyectos a posteriori, e incluso la empresa adquirió ellos el software, ¿no? ¿Qué fue el problema que nos plantearon? Pues en un centro de distribución existe variabilidad de la demanda, hay un tema de gestión alimentario, probablemente existan procesos no estandarizados, hay una serie de ausentismo, retrabajos y, por ejemplo, arribos no programados de ciertas unidades para su descarga. Y esto hace complicado para las personas que se dedican a gestionar los almacenes y centros de distribución determinar el número de recursos humanos de diferentes posiciones. Aquí que estoy diciendo: supervisor de almacén, verificador, maniobras generales, operador de montacargas y chofer de patio, para garantizar un cierto nivel de servicio, ¿no? Tanto para los proveedores que están llegando al centro de distribución como para los clientes. En este caso, si es un centro de distribución
de producto terminado nada más para surtir puntos de venta o cliente final, pues garantizar ese nivel de servicio tanto a los puntos de venta como a los clientes finales. El objetivo fue elaborar un modelo de simulación con base en procesos estandarizados que permitiera la determinación del número de personal operativo, supervisor de almacén, verificador, menores generales, operador de montacargas, chofer de patio, que garantizara un nivel de servicio adecuado. Eh, Visto esto como cajas movidas por hora hombre, tarimas desplazadas por hora, rutas cargadas antes de los horarios establecidos, y para esto se validaron el diseño de flujos operativos, se obtener una certidumbre en proyección del número de recursos humanos o headcount asignado, el balanceo de líneas en cuanto a pasillos de generación de recolección de mercancía, que es el picking, identificación de cuellos de botella y balanceo de cargas de trabajo. Eso es el objetivo. Y lo que hicimos fue, repito, mejora continua de almacenes más un simulador de flujos de operación para pasar de rutinas operativas, definir esas rutinas operativas, habilitar esas rutinas operativas, certificar esas rutinas operativas y finalmente garantizar una sustentabilidad en la ejecución. Un poquito ya para ir terminando, les voy a mostrar, déjenme ver. Este videito no tiene sonido, es únicamente para que vean el resultado del proyecto o parte del resultado del proyecto. Este es cómo se hace la descarga de producto, ¿no? Esto es cómo se hace el acomodo del producto. Evidentemente, pues hay mayor nivel de detalle. La verdad es que el modelo tiene logotipos de la empresa a lo largo de la animación, entonces nos fue difícil grabar algo en lo que no hubiera identificación en convenio de confidencialidad de por medio, entonces no se nos permite mostrar también mucho. Pero independientemente de la animación, que suele ser algo pues bonito, lo importante son los resultados, ¿no? Las estadísticas generadas. Por ejemplo, se hizo este es uno de los resultados, tiene un turno 1, el número de recargas por desabasto que se hicieron, la duración del turno, el tiempo efectivo de operación, y más o menos tiene un porcentaje utilizado de cada uno de los recursos, ¿no? Del operador montacargas estaba pues, trabajando al 101%, ¿no? Evidentemente 101% se ve debido a las 7.5 horas de las 8. Maniobras generales 99, es decir, podría percibirse que a lo mejor la gente estaba ociosa, pero el modelo indicaba cosas totalmente diferentes, ¿no? Esta parte, por ejemplo, este escenario alto, el escenario promedio pues es cuando hay una carga normal de trabajo, tanto de descarga de camiones como surtimiento. Eran 3 turnos, un turno que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 2, otro que era de 2 a 10 y otro que era de 10 de la noche a 6 de la mañana del siguiente turno, que por cierto era el turno que tenía más carga de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que si nosotros en un escenario de demanda alta, con 2 maniobras generales y con un operador de montacargas, el factor de utilización pues es ¿no? A lo mejor uno pudiera pensar, pues no está tan mal, con dos maniobras generales están al 92% y el operador de montacargas pues está al 60%, es más, hasta están sobraditos, sí, pero ese turno tenía que terminar a las 10 de la noche y con esta cantidad de recursos terminaban a las 2:15 de la mañana del siguiente día. Entonces, para garantizar el nivel de servicio y que se terminara a la hora designada, se tuvieron que agregar 4 maniobras generales. Ojo, bajo el riesgo de decir que tenían un bajo factor de utilización. Ese es algo que resultaba. Al final se llegó a un punto medio, creo que se utilizaron 4 maniobras generales
y aunque se pasaba un poco el surtimiento de la hora, pues se asumía como tal, ¿no? Las conclusiones, la simulación como una metodología que permite soportar la toma de decisiones, se ha utilizado para ayudar a planificar y realizar mejoras en muchas áreas de las industrias de fabricación y servicios. Y esto, la simulación más una herramienta como Lean Six Sigma y que se usa, ¿dónde se utiliza la simulación? En la fase de analizar y mejorar. Esto hace que se potencien las técnicas, ¿no? Por mi parte sería todo. Agradezco mucho que me hayan escuchado de manera atenta y quedo atento a cualquier duda o pregunta que tengan. Compañeros, ¿alguna pregunta de parte de ustedes, por favor, para el expositor? ¿Alguien? ¿Usted no? Ingeniero Ricardo Torres, al parecer no hay inquietudes, más que agradecerle por su excelentísima intervención. El Ecuador, los colegas, los estudiantes de Ingeniería Industrial, pues están muy agradecidos por su valiosa exposición. Les agradezco mucho la invitación nuevamente. Bueno, hay que agradecer con un fuerte aplauso, compañeros. Oh, hay una pregunta. A ver, Hay una pregunta. díganme. No sé si nos podía ayudar con el nombre del programa con el que hizo la simulación, o sea, Sí, la claro. imagen gráfica. El software utilizado es FlexSim. FlexSim. Regularmente, cuando damos exposición en temas académicos, procuro, yo te voy a decir algo, yo he utilizado ProModel, yo he utilizado FlexSim, ahorita tenemos AnyLogic también, y bueno, evidentemente cada uno de estos tiene su grado de utilización en ciertos sistemas. A mí, para lo que es centros de distribución, yo considero que FlexSim es uno de los softwares más que facilitan la modelación, ¿sabes? O sea, tienen un módulo de bandas transportadoras. En la versión más reciente tienen un módulo ya con diferentes tipos de rack. Yo en alguna ocasión intenté hacer un modelo de simulación de un centro de distribución en ProModel y es muy complicado. O sea, se puede, sí, pero las horas dedicadas al modelado es muchísima mayor en ProModel, ¿no? NLink también tiene un sistema de racks, pero creo que es muchísimo más, para un centro de distribución particularmente, es más fácil la programación o modelado con FlexSim. Ingeniero Ricardo, hay otra consulta, por favor. Con todo gusto. Buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta es acerca de lo que usted mencionó de las actividades que agregan valor. ¿Cómo nosotros podríamos identificar esas actividades? Ya que creo que no se refiere a todos los procesos en sí, sino para establecer indicadores y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Mira, esa parte yo no estuve involucrado, pero no soy experto. Te voy a comentar lo que yo percibí, porque es del Lean Six Sigma. Lo que se tiene que hacer y lo que yo he visto que se ha hecho en los 5 proyectos en los que he estado, es te sientas con los dueños de los procesos y lo primero que tienes que hacer es, hay una herramienta que se llama PEPSU o diagrama CIPOC, en donde identificas cuáles son los proveedores, las entradas, el proceso que estás haciendo, las salidas y los clientes. Eso junto con los 7 o 9 desperdicios, porque ya ves que hay varias dentro de la literatura, hay diferentes, ¿no? Hay un desperdicio por inventario, un desperdicio por transporte, etcétera, etcétera. Las actividades que buscas eliminar son aquellas que se consideren un desperdicio dentro del Lean Manufacturing. Y en particular que adicional no agreguen valor, no a ti como ejecutador del proceso, sino a tus clientes.
Eso es la forma en que se tiene que hacer. Por ejemplo, a nosotros era muy evidente en este proyecto, y te digo que no lo llevé yo al 100%, eso lo llevó el maestro Pablo, pero yo participé, pues era un proyecto conjunto. Ver que el maestro Pablo junto con su equipo definió para ellos desde el punto de vista del cliente qué actividades no agregaban valor. Pero dentro de esta metodología tú pones actividades que agregan valor, actividades que no agregan valor, que son las que se tendrían que eliminar, y las actividades que no agregan valor, pero son necesarias. Al final se sentaron con los dueños de los procesos y hubo mucha reclasificación de que no agregan valor a que no agregan valor, pero son necesarias. Incluso fue un tema poquito complicado, porque pues de repente es difícil que te digas a un equipo de trabajo que el 20% de sus actividades agregan valor, 40% no, y 40% agregan valor, pero son necesarias. Sí es un shock para muchas de las personas, pero al final se llegó a un acuerdo. Eso es más o menos lo que hicimos. Bien, ingeniero Ricardo, gracias por la información. A los asistentes, muy agradecidos también por sus preguntas. Me gustaría despedir en todo caso al ingeniero Ricardo Torres con un aplauso nuevamente. Ok, les agradezco mucho nuevamente la invitación. Espero que siga siendo un éxito su evento, y mandarles un abrazo desde México. Gracias.